¿Qué tal amigos? En este video continuaremos el estudio de los balances de materia y energía aplicados a vapores condensables, desarrollando un tercer ejercicio sobre balance de materia en la operación de secado. Bienvenidos. El ejercicio que vamos a desarrollar el día de hoy dice lo siguiente. Un grupo de ingenieros está trabajando en la estandarización de un proceso de secado. Conocen que al proceso ingresan 500 toneladas día del material a secar, el cual tiene una cantidad de agua del 35% y sale del producto con un contenido de agua del 5%. El aire empleado para realizar el proceso de secado tiene una temperatura a la entrada de 50 grados centígrados y una humedad relativa del 10%. Si el proceso se considera adiabático y la presión de trabajo es de 1 atmósfera, calcule el agua evaporada en el proceso, el aire seco necesario, el volumen del aire entrante y las condiciones del aire de salida. Nuevamente es recomendable, como en todos los ejercicios, hacer un gráfico donde pueda entender un poco más este proceso. Para este caso ingresa al secador la corriente L1, que son 500 toneladas sobre día. Miren que tengo la humedad que tiene el producto, que es el 35%, pero también calculé la cantidad de sólido seco, que en este caso sería el 65%. Sale del secador L2, también con su contenido de humedad y su cantidad de sólido seco. Ingresa al secador, recordemos G1, que es el aire de ingreso, a la temperatura y la humedad relativa que nos da el ejercicio. Y sale G2, que sería ese aire fruto de ese proceso de secado. El ejercicio nos dice que la presión de trabajo es de 1 atmósfera. En este gráfico podemos decir que L1 es el flujo másico de producto a secar, X1 de agua es el porcentaje de agua en el producto a secar, X1 SS es el porcentaje de sólidos en el producto a secar, L2 es el flujo másico de producto seco, X2 de agua es el porcentaje de agua en el producto seco, X2 SS es el porcentaje de sólidos en el producto seco, G1 es el flujo de aire entrante a este proceso de secado, T es la temperatura del aire de entrada, YR es la humedad relativa del aire de entrada, G2 sería el flujo de aire que está saliendo de ese proceso de secado o de ese equipo de secado, y PT, como lo hemos dicho, es la presión de trabajo. Para resolver este ejercicio, lo primero que vamos a plantear es un balance de materia general, en el cual simplemente ingresa al equipo de secado L1 más G1 y salen de ese proceso L2 más G2. Recordemos que para facilitar los balances de materia es importante en este tipo de procesos o operaciones de secado trabajar en base seca. Por lo tanto, el balance de materia en base seca sería el siguiente. Tendría S1, que sería la masa de sólido seco, en este caso presente en la corriente 1, multiplicado por los kilogramos de agua sobre kilogramo de sólido seco, que sería W1SS, más G1, que sería la masa de aire seco presente en ese aire que está ingresando al equipo de secado, multiplicado por Y1, que sería los kilogramos de agua sobre kilogramo de aire seco que tiene ese aire de entrada. Esto sería igual a S2, recordemos que S2 sería la masa de sólido seco que está saliendo de esa operación de secado, por W2SS, que son los kilogramos de agua sobre kilogramo de sólido seco presente en L2, más G2, que sería la masa de aire seco presente en ese aire que está saliendo del equipo de secado, por Y2, que son los kilogramos de agua sobre kilogramo de aire seco. Teniendo en cuenta entonces ese balance de materia en base seca, podemos decir que aquí S1 es igual a S2, que serían los kilogramos de masa del sólido seco que está ingresando y saliendo de este equipo de secado o de esta operación de secado, y que G1 también sería igual a G2, que sería la cantidad de aire seco que ingresa y sale de ese equipo de secado. Teniendo en cuenta esto, yo diría entonces que S1 multiplicaría W1SS menos W2SS, y esto sería igual a G2, que multiplicaría a Y2 menos Y1. El ejercicio nos pide que encontremos la cantidad de agua evaporada. Esa cantidad la podemos encontrar desarrollando esta parte de nuestra ecuación. Lo primero que debemos hacer entonces es encontrar la cantidad de sólido seco, que es S1. Para esto multiplicaremos L1, que serían 500 toneladas sobre día, por la cantidad de sólido seco que está presente en esa corriente. Para este caso hablamos de que la cantidad de sólidos secos son el 65%, eso en fracción sería 0,65. O también podemos multiplicar 500 toneladas sobre día por el 65%.
Al desarrollar esta operación tendríamos 325 toneladas de sólido seco al día. Si esto lo multiplicamos por 1000 kilogramos que tiene una tonelada, tendríamos como resultado 325.000 kilogramos de sólido seco al día. Ahora encontraremos la cantidad de kilogramos de agua sobre kilogramo de sólido seco presente en esa corriente 1. Esto lo haremos escribiendo la fracción de la cantidad de agua que tiene esa muestra, que para esto sería 0,35 dividido entre 1 menos esa fracción de la cantidad de agua, o podemos también colocar la cantidad de sólido seco, ya que 1 menos 0,35 me daría 0,65. Como pueden observar, sería la cantidad de sólido seco en fracción que tiene esa corriente que está ingresando. Si hacemos esta operación, eso nos daría como resultado 0,5385 kilogramos de agua sobre kilogramo de sólido seco. Y repetimos esta operación para encontrar W2SS. Eso sería igual entonces a la fracción de la cantidad de agua, que sería 0,05 dividido entre 1 menos 0,05, o dicho de otra manera, sería la cantidad en fracción de sólido seco presente en esa corriente de salida, que para este caso sería 0,95. Y eso me daría como resultado 0,0526 kilogramos de agua sobre kilogramo de sólido seco. Con esos datos puedo volver a mi fórmula original sobre la cantidad de agua evaporada y simplemente reemplazar. Entonces tendría que S1 sería igual a 325.000 kilogramos de sólido seco sobre día multiplicado por 0,5385 kilogramos de agua sobre kilogramo de sólido seco menos 0,0526 kilogramos de agua sobre kilogramo de sólido seco. Haciendo esta operación tendría una cantidad de agua evaporada de 157.917,5 kilogramos de agua sobre día. Y eso me daría en toneladas 157,917 toneladas de agua sobre día, que sería la cantidad total de agua evaporada en ese proceso. Otra pregunta que me hace el ejercicio es que encontremos en la cantidad de aire seco necesario, que sería G2. Para eso lo primero que vamos a hacer es encontrar Y1 utilizando la carta psicométrica. La carta psicométrica que voy a utilizar está a 760 milímetros de mercurio o una atmósfera. Recordemos que la corriente G1 tiene una temperatura de entrada de 50 grados centígrados. La humedad relativa de esa corriente es del 10%. Por lo tanto, donde se cortan esas dos líneas, tendríamos en este caso el punto 1. Y trazando una línea horizontal, podemos hacer la lectura en el eje Y de la cantidad de humedad que tiene esa corriente 1. Esa humedad en mi carta psicométrica está medida en gramos sobre kilogramo de aire seco. Haciendo una revisión muy clara del punto, eso me daría Y es igual a 0,0077 kilogramos de agua sobre kilogramo de aire seco. Entonces ya encontré Y1, que sería la humedad que tiene esa corriente de entrada a ese equipo de secado, que es de 0,0077 kilogramos de agua sobre kilogramo de aire seco. Ahora voy a encontrar Y2, pero la situación es que en este ejercicio no tenemos datos suministrados por G2, que es la corriente de salida, que me permita lógicamente encontrar ese Y2. Además, si observan la ecuación, en este caso tendríamos dos incógnitas, que sería G2 y Y2. Algo que podemos hacer para encontrar Y2 es suponer que la máxima cantidad de aire sería la requerida para que el aire saliera saturado con agua. Entonces, si nos vamos nuevamente a nuestra carta psicométrica, si a partir de las condiciones de entrada del aire, que en este caso sería el punto 1, seguimos por la línea diabática hasta llegar a la saturación, que en este caso sería la humedad relativa del 100%, encontraríamos la temperatura y la humedad final del aire. Entonces encontraríamos en este caso el punto 2, que sería, vuelvo a repetir, las condiciones de ese aire que está saliendo de ese equipo de secado. Entonces puedo decir que la temperatura sería igual a 23,8 grados centígrados y la humedad de ese aire sería muy próximo a 19 gramos sobre kilogramo de aire seco, que en kilogramos de agua sobre kilogramo de aire seco tendría que Y es igual a 0,0186. Por lo tanto, puedo decir que el aire que está saliendo de ese equipo de secado tiene una humedad de 0,0186 kilogramos de agua sobre kilogramo de aire seco y una temperatura 2 de 23,8 grados centígrados.
Volviendo entonces a nuestra fórmula original para encontrar la cantidad de aire seco necesario, simplemente reemplazaríamos los datos que ya tenemos y que hemos encontrado. Recordemos que la parte izquierda de nuestra ecuación nos dio como resultado 157.917,5 kilogramos de agua sobre día. Eso es igual a G2 multiplicado por la humedad absoluta 2, que la encontramos de carta psicométrica, que es igual a 0,0186 kilogramos de agua sobre kilogramos de aire seco, menos Y1, que la encontramos también de carta psicométrica, que es igual a 0,0077 kilogramos de agua sobre kilogramo de aire seco. Resolviendo y despejando G2, tenemos como resultado que el aire seco necesario es igual a 14.487.844 kilogramos de aire seco sobre día. O si hablamos de toneladas, tendríamos 14.487,844 toneladas de aire seco sobre día. La siguiente pregunta que nos hace el ejercicio es calcular el volumen de aire que está entrando a ese proceso de secado, en este caso G1. Para eso debemos recordar esta fórmula donde Q1 es el caudal, que para este caso sería igual a G1, que sería la cantidad de flujo de aire que está ingresando a la operación de secado. BH1 sería el volumen húmedo de esa corriente de aire que está ingresando. Y recordemos que al hacer esa operación encontraríamos G1 minúscula, que sería la cantidad de aire seco necesario. Entonces, despejando tendríamos esta ecuación. De esta ecuación vamos a encontrar el volumen húmedo 1 apoyados en esta fórmula, donde el volumen húmedo es igual a 1 sobre el peso molecular del aire, más Y, que es la humedad absoluta, sobre el peso molecular del agua, multiplicado por R, que es la constante de los gases, por T, que sería la temperatura medida en grados Kelvin sobre la presión de trabajo. Reemplazando, yo tengo que volumen húmedo sería igual a 1 sobre el peso molecular del aire, que es 29 kilogramos sobre kilogramo mol, más la humedad 1, que ya la encontramos en carta psicométrica, que es 0,0077 kilogramos de agua sobre kilogramo de aire seco, dividido entre el peso molecular del agua, que sería 18 kilogramos sobre kilogramo mol. Todo esto multiplicado por R, que es 0,08206 atmósferas por metro cúbico sobre kilogramo mol grado Kelvin, multiplicado por la temperatura. Si miramos el gráfico, podemos observar que el aire está ingresando a 50 grados centígrados más 273 para convertirlo en grados Kelvin, dividido entre la presión de trabajo, que sería una atmósfera. Realizando esta operación tendríamos que el volumen húmedo 1 es igual a 0,9257 metros cúbicos sobre kilogramo de aire seco. Ahora, con esos datos ya encontrados, simplemente reemplazamos en esta fórmula. Tendríamos entonces que G1 sería igual a 14.487.844 kilogramos de aire seco sobre día, multiplicado por el valor de volumen húmedo 1, que es de 0,9257 metros cúbicos sobre kilogramo de aire seco. Realizando esta operación tendríamos que el volumen de aire a la entrada del secado sería igual a 13.411.397,190 metros cúbicos sobre día, o dicho de otra manera, 558.808,2 metros cúbicos sobre hora. Podemos decir entonces que para este proceso el agua evaporada es de 157,917 toneladas de agua sobre día, el aire seco necesario es de 14.487,844 toneladas de aire seco día, que el volumen de aire entrante es de 558.808,2 metros cúbicos sobre hora y que el aire de salida tiene una humedad de 0,0186 kilogramos de agua sobre kilogramo de aire seco y sale a una temperatura de 23,8 grados centígrados. Entonces, dando respuesta a estas preguntas, terminamos este ejercicio. Muchas gracias. Si te gustó este video, continúa mirando videos sobre balance de materia y energía o del tema de tu interés en este canal. Recuerda darle like y suscríbete a ABC Agroindustrial.